Hola queridos amigos, con corte hasta las 7 de la noche de hoy, viernes 3 de octubre, les informamos del estado actual de la provincia Bolívar respecto al tema del paro nacional. Tenemos vías cerradas, tenemos incidentes que se han registrado el día de hoy, como por ejemplo la vía Guaranda-Ambato completamente cerrada en varios puntos. Urupogio, estamos en tema de... ¿Cuál es la situación del paro actual? ¿Qué es la verdad y qué es lo que están tratando de posicionar los medios pauteros de siempre? Es algo que te vamos a contar el día de hoy, porque aunque muchos medios tradicionales y pagados por ya sabemos quién están tratando de decir que el paro se apaga, que no ha tenido efecto y que prácticamente va a morir en las cenizas, esta es una realidad bastante distante, la cual se deja ver y originalmente se podría catalogar como que es una estrategia de gobierno para desmovilizar al pueblo y a quienes reclaman. Por eso aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Express ha preparado un reportaje especial para tratar de los últimos pormenores y qué es lo que es verdad dentro de todo lo que se habla de la movilización nacional que ya va en su día 14. Por favor, es importantísimo que nos regales ese like, que compartas con todo, que subieron a YouTube, que nos sigas en todas nuestras redes y pasemos a ver el tema. Hola queridos amigos, con corte hasta las 7 de la noche de hoy, viernes 3 de octubre, les informamos del estado actual de la provincia Bolívar respecto al tema del paro nacional. Tenemos vías cerradas, tenemos incidentes que se han registrado el día de hoy, como por ejemplo la vía Guaranda-Ambato completamente cerrada en varios puntos. Urupogio, estamos en tema de Quindigua, completamente cerrado. Está la vía Cuatro Esquinas, Salinas, también completamente cerrada en este momento. Comuneros de Simiatu están en el punto. Está también cerrada la vía Huanuco-Echandía, específicamente en los sectores de Atandagua y Palma Loma. También está cerrada la vía Huanuco-Echandía y es más, de esta vía ya cumple su segundo día completamente cerrada. Otra de las vías importantes que está cerrada es justamente la que estamos de este momento, la Guaranda, Vinchoa, Riobamba, que está completamente cerrada. Eso es lo que tenemos para informarles a esta hora. Incidentes se han registrado todo el día. Comentarles que la persona que hace un momento nosotros también publicamos el video y publicamos las imágenes de la persona herida en las manifestaciones de hoy en la mañana, perdió lamentablemente el ojo, se está dirigiendo hacia la ciudad de Riobamba a una intervención quirúrgica. Estos son los incidentes que se han registrado. Hay detenidos, entre ellos el ex alcalde de la ciudad de Guaranda, Medardo Chimbolema. Nosotros inmediatamente se genera la información, estaremos reportándoles a ustedes. ¿Cuál es el momento que vivimos actualmente? ¿No? ¿Y cuál crees tú que es la posición del movimiento indígena? ¿Se va a mantener latente? Bueno, ya tiene experiencia, tú nos acabas de hacer un resumen de lo que pasó, de lo que le hicieron. ¿Cuál tendría que ser en estos momentos la posición del movimiento indígena, dado que ahora sí tienes un presidente soberbio, de mucho poder, tanto a nivel nacional con la oligarquía como a nivel internacional, y que desde el día 1 dijo, prefiero morir antes que retroceder? Ya esa lectura te deja mucho que decir, estimado Hugo. Gracias, Carla, por esa pregunta, porque es bueno hacer las comparaciones para hacer análisis predictivo del pasado, del presente, para poder decir qué puede pasar adelante. Similitudes. ¿Tienes otro Vargas? Otro Vargas que también es dirigente de las organizaciones del oriente ecuatoriano, donde la beligerancia es más fuerte, donde la militancia es mucho más agresiva, donde tienes esta guardia indígena que proviene mucha de ella de los IBIAS y de los comandos de selva, que son los mejores comandos de combate que tiene el ejército del Ecuador. Lo sabe el ejército peruano, lo sabe la guerrilla, lo sabe todo el mundo. Entonces, meterse contra ellos es complejo. Eso lo saben los militares del Ecuador, lo sabe el gobierno de Correa por las cosas que pasaron en el 15. Entonces, tienes esa misma beligerancia, esa misma, digamos, valentía. No así los ponchos dorados. O sea, no son ponchos los del oriente, son de lanzas. Las lanzas, si quieres llamarlas doradas, pero son distintas.
Además, ellos conviven con la minería ilegal agresiva, conviven con la guerrilla, conviven con el narcotráfico, conviven con las petroleras. Es muy complejo el tema. Y ellos en el oriente sienten la invasión de un estado actual, un gobierno, un estado que los está invadiendo como invadieron los españoles hace 500 años. Porque nosotros decimos en Guayaquil, Quito, Cuenca, somos Ecuador. Ellos no son Ecuador. Ellos son Shuar, Ashuar, Cofán. Ellos nunca fueron, ellos no estuvieron en la reunión para formar esto que se llama Ecuador. Fueron unos hacendados de origen blanco, europeo, criollo y venezolanos. Lo que está pasando actualmente es la lucha de ellos de más de 500 años de la invasión, ahora de algo que se llama Ecuador, de la misma forma como fue España, y eso es algo que entender. Okay. Y eso es algo que entender muy bien. El Ecuador los está invadiendo a ellos. Entonces, cuando te suben en un pequeño porcentaje el costo de producción, ya, cerremos el galpón, ya nos vamos porque, o sea, la ganancia que teníamos por la producción de papa, de la zanahoria, de frutilla, de lo que tú quieras, ya se va al piso. O sea, ya no sirve para nada. Sobre todo considerando que la mayoría de los la mayoría de los productores que salen a protestar son pequeños productores, tienen pequeñas parcelas. Que se han logrado en un camino muy largo de lucha social, porque ha habido reforma agraria en el Ecuador, algo que no pasó en Colombia. La razón por la cual nuestros campesinos indígenas no tomaron los fusiles y las ametralladoras es porque hubo reforma agraria en algún momento con presidentes del Ecuador, que vieron que realmente había sido desastroso lo que se había hecho con los pueblos originarios y que se les dio tierras. O sea, a los que antes eran los esclavos o eran parte de las tierras, latifundios, ocipungos, etcétera, se cambiaron en Ecuador. Pero eso no pasó en Colombia. Por eso es que en Colombia se vive guerra civil. El paro en el Ecuador ya lleva 13 días y a este punto podríamos hablar de una guerra asimétrica. En una guerra asimétrica los dos bandos no tienen la misma fuerza. El Estado tiene el control, el monopolio de la violencia, las armas y los recursos. Del otro lado, las comunidades no tienen armas, pero tienen algo mucho más valioso, el control de la movilidad. Y sí, ya sabemos que no parece tan contundente como el paro del 19 o del 22, pero es precisamente porque aquí se aplica la estrategia swarming, el enjambre en español. No hay un solo frente, hay muchos puntos que se activan de manera sincronizada, sin una dirección necesariamente concentrada, pero con objetivos compartidos. Así, cuando el gobierno apaga un punto en una provincia, se encienden dos más en otro lado. Y eso obliga constantemente a mover las fuerzas, a redistribuir contingentes, a agotar recursos, perder control y sobre todo mostrar la fisura sobre su propio relato del control y normalidad. El enjambre depende de tres factores: la comunicación entre nodos, o sea las comunidades, la rapidez en adaptarse a los cambios y la resistencia económica de quienes sostienen la protesta. Y ahí, justo ahí, está el punto crítico. Cuando tienes cohesión comunitaria basada en un origen común, en males comunes, en dolencias comunes y en causas comunes, la lucha del común da paso al fondo común y a la olla común. A medida que el Estado se desgasta, la presión se va concentrando, y más allá de los anuncios de tregua y de hablar con dirigentes independientes, la protesta se reagrupa. Y a medida que avanza, la presión se va a ir dirigiéndose a Quito. Y eso ya se empieza a sentir. La gente en Quito, en las urbanizaciones, en los conjuntos, en los barrios, tienen que tener esta escobita por si acaso vengan los violentos de la CONAIE. Mientras tanto, esta semana el gobierno salió a jugar con las cifras, números positivos, estabilidad económica, recuperación, como si esa estadística pudiera tapar el pulso real del país. Y entra también con el relato de la gestión, irrumpiendo en hospitales, en instituciones públicas, haciéndose los bravos que despiden gente, la comunicación mostrando a los indígenas violentos, mientras a los periodistas se los violenta, y se atisba la contraparte mostrando cómo los militares le dan garrote a una viejita, y fisura va y fisura viene, y narrativa convence, y duda razonable aparece, y ahí tenemos a la calle, hablando otro idioma. Y en esa tensión entre el relato y la realidad se define la batalla. No quien tiene más fuerza, sino quien logre resistir hasta que el enjambre llegue al corazón del pueblo. Más allá de un tipo de reclamo, protesta, movilización, paro nacional, es una gesta popular que quedará guardada y grabada tanto como la de 2019 como la de 2022, y quizás aún más, porque en esos tiempos no concentraban todo el poder como lo concentra ahora Noboa. Pero hay que decirlo,
La gente también necesita apoyo, necesita que estemos ahí compartiendo, dejando, viendo y informándonos por fuentes oficiales, no por los pauteros de siempre que tratan de vender, que todo en el Ecuador es maravilloso y que no hay ni siquiera muerte. Pues la realidad, esta gente está en la cara por todo el Ecuador, se merecen toda nuestra admiración y sobre todo toda nuestra ayuda. Pues aquí vemos que los días siguen pasando y vemos que el gobierno no quiere retroceder, pero ya vemos también cómo se desgasta, porque las Fuerzas Armadas no piensan seguir respaldando del todo. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.